por mi hermano Gilberto y mi hermana Jasmine, que el día de hoy, con el bautismo, pasan a ser parte de la membresía. Así que estamos agradecidos con el Señor por ello. Gracias a Dios por ello. También los hermanos, estoy agradecido con el Señor por los hermanos Marroquín. Ellos también son parte de la membresía, mis hermanos. Hermano Marroquín, usted se puede poner de pie igual que su esposa. Y hermano Gilberto se puede poner de pie también igual que su esposa. Creo que podemos darle la bienvenida a mis hermanos a la membresía de la iglesia también. Gracias a Dios por cada uno de ellos que siguen los pasos correctos para hacer la voluntad de Dios. Gracias, hermanos, gracias. Que el Señor me los bendiga. Ahora sí, los niños pueden salir con la hermana Lupita. Van a salir los niños de 3 años a 8 años. Y los medios sociales también estamos listos para empezar con la grabación el día de hoy, mis hermanos. Así que vamos a tomar este tiempo para recordar un poco acerca de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de romper los lazos del pecado con la verdad. Y en verdad es una realidad que cada creyente se encuentra en una batalla constante para así efectivamente acabar con los lazos del pecado. Hablamos que una de las maneras más efectivas o más eficaces para poder así evitar el pecado era el buscar tener una mente con una perspectiva diferente. Esta perspectiva tendría que ser observar nuestro pasado, estar al pendiente de nuestro presente y anticipar el futuro. ¿Recuerdan que eso hablamos la semana pasada? Amén. ¿Sabe? Yo recuerdo en mi niñez, créame, todavía mi mente va hacia atrás tanto tiempo, pero recuerdo mi niñez, hermanos, era un tiempo muy, muy agradable. Yo me acuerdo en mi vecindario, de tiempo en tiempo venía lo que le llamaban, y algunos de ustedes a lo mejor recuerda esto, los circos húngaros. Algunos de ustedes recuerdan los circos húngaros, ¿verdad? Ellos venían, ponían sus carpas. Entre ellos venían estas personas que eran llamados gitanos. Muchos de ellos se promocionaban a sí mismos como personas que tenían poderes especiales, ¿recuerdan? Estos gitanos, hermanos, aquellos que venían a la ciudad o venían al vecindario, decían que al leer la mano podían ellos determinar a cuál era el pasado, a cuál era nuestro presente y a cuál sería nuestro futuro. Muchas personas caían en el juego de estos charlatanes y se dejaban ser engañados por las mentiras que ellos le pronosticaban. ¿Sabe? Aquí en Las Vegas me imagino que hay muchas de esas personas que aún todavía creen en ese tipo de mentiras. Hay algo que pienso al considerar esto. Si el día de hoy viniera una gitana o un gitano y me dijera, ¿sabe qué? ¿Me permite leerle su pasado, su presente y su futuro? Lo que le respondería a mis hermanos es que en este libro precioso llamado la Biblia, encontramos lo que fue mi pasado, lo que es mi presente y lo que será mi futuro. Así que no necesito de ninguna persona que me diga cuál es mi futuro o mi presente. Y basado en eso, y con esto en mente, echemos un vistazo entonces a la verdad de nuestro presente. Vayamos a Efesios, el capítulo 2, el versículo 1 al 5. Para todos ustedes que nos visitan a través de los medios sociales, estará proyectado en su pantalla. Y también para ustedes aquí en el auditorio tendremos los versículos directamente en la pantalla. Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Y pueden estar sentados, no hay ningún problema. La palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Padre, te doy las gracias, mi Dios, por este mensaje, Señor, que ahora, Señor, nos has dado para poder, Señor, compartir con la iglesia. Mi Dios, te ruego, Dios, que sea una bendición para ellos, al igual que lo ha sido para mí el prepararme para este mensaje. Padre, háblanos de acuerdo a la necesidad, Señor. Tu pueblo escucha, Señor, y tu iglesia está agradecido que nos vienes a visitar en esta tarde. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Te amamos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? En muchas ocasiones, al conocer a una persona, nos despierta el deseo de conocer de esta persona. Nos desea el deseo de conocer la historia de esta persona, de dónde es.
¿Qué es lo que hace actualmente? O quizás cuáles son sus metas, cuáles son sus goles para el futuro. En muchas ocasiones, estas historias vienen acompañadas de mucho dolor. Pero cada uno de nosotros, así como tenemos un inevitable pasado, también encontramos que tenemos un presente, un aquí, un ahora. Vemos nuestro presente perfectamente detallado en las Escrituras. Esto es para aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Estos que tienen por Señor a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él nos dice que en su palabra, nos dice en su palabra que Él tiene un poderoso presente para cada uno de nosotros. De acuerdo con nuestro texto el día de hoy, nos dice que el pasado ya quedó atrás, pero que fuimos en un tiempo muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos condenados y sin esperanza. Pero Dios, dice la palabra de Dios, por la gracia de Dios hemos sido libertados, hemos sido justificados, hemos sido vivificados en Cristo. Ahora, los que somos salvos, hemos recibido la bondad de aquel que hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. ¿Y qué es, pastor? La salvación. Imaginemos por un momento lo siguiente. Estamos caminando por un camino, una terracería quizás. Andamos observando todo lo que está a nuestro alrededor. Estamos viendo que hay postes del cerco, también hay postes de luz. Pero nos llama la atención un solo poste de luz, ya que en él nos percatamos que arriba en el poste de luz, sobre el poste de la luz, se encuentra una tortuga del desierto. Nos ponemos a ver un poco más cercano y nos damos cuenta de que la tortuga del desierto se está tratando de mover, ya que no puede hacer nada, ya que está localizada en la punta del poste de la luz. Una pregunta muy válida que nos podemos hacer, primeramente, ¿cómo llegó esa tortuga a ese poste de la luz? La siguiente pregunta, y la más lógica, podríamos decir, ¿quién fue el que puso esa tortuga en el poste de la luz? La verdad sabemos que la tortuga no pudo llegar ahí por sí sola. ¿Sabe? Así mismo ocurre a cada uno de los que han recibido a Cristo como su Salvador. Entendemos que hemos recibido de Cristo aquello que nosotros no podíamos hacer en nuestras fuerzas. Nosotros no pudimos recibir la salvación por nuestros propios méritos. La salvación es un regalo y lo entendemos así, amén. Se vale participar con los amén. Un regalo es algo que es dado por la pura bondad del que lo da. Un regalo no es dado porque te lo ganaste o no es dado porque te lo merecías. Un regalo no es dado si te portas bien, ya que sí le pueden dar un regalo a alguna persona que se ha portado bien, en efecto, sí, pero es una paga de algo que él hizo para poder obtener ese regalo. Un regalo, entonces, es algo que viene de la bondad del que lo da. Un regalo es algo dado por la pura bondad de la persona que lo está ofreciendo. Y también tengo que decirles que ese regalo es algo que se ofrece, pero que también se tiene que recibir. ¿Estamos de acuerdo en esto? Un principio muy sencillo. Te dan un regalo, lo recibes, lo aceptas o no. Quiero que vaya en Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11, donde nos recuerda la palabra de Dios, porque la gracia de Dios, es decir, el regalo de Dios, se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Es completamente tuyo, ya que para todos ha sido ofrecido. Es tuyo únicamente si lo recibes. Es completamente tu responsabilidad si lo recibes o lo rechazas. ¿Estamos de acuerdo en esto? Este es el regalo de Dios, el regalo de la vida eterna. Este es el presente de Dios para cada uno de nosotros. La pregunta de hoy,
¿Cuál es la verdad de este presente en el cual vivimos para todos aquellos que han recibido este regalo? ¿Cuál es mi realidad, pastor? Ahora que soy hijo de Dios, ¿qué es lo que yo puedo esperar de un Dios todopoderoso? Recordemos una vez más que la semana pasada decíamos que una de las facultades que nos ayuda a romper con los lazos del pecado es tener una buena memoria, es decir, recordar el pasado. Pero el día de hoy, hermanos, quiero que echemos un vistazo a la verdad de nuestro presente. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. ¿Sabe? Vamos a ver un vistazo, vamos a echar un vistazo a nuestro presente y lo que significa ser el hijo de Dios. Primeramente, hermanos, vamos al punto número 1, el amor en la salvación. El amor en la salvación. Y lo vemos en el versículo 4. Vamos al versículo 4 donde nos dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Observen las primeras dos palabras y la diferencia que hace. Pero Dios. ¿Sabe? Esta es una hermosa interrupción que hace el apóstol al escribir esta carta, que nos dice que fuera de la gran misericordia de Dios, seríamos eternamente separados de Él. Pero Dios, dice la palabra, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Sabe? Déjeme hacer una pregunta. Y esto más que nada para los varones, así que varones, pónganme atención. Cuando usted conoció por primera vez o la vio por primera vez aquella que vendría a ser su esposa, suele suceder que en ese momento el varón se imagina, esa mujer va a ser mi esposa. Eso es lo que llamamos, ¿cómo le llamamos? Amor a primera vista. ¿Cuántos de ustedes le ocurrió eso, mis hermanos varones esforzados y valientes? Wow, 2 manitas, 3, qué bueno que levantaron la mano. Y los que no levantaron la mano, denle un codazo, hermana, por favor. Y recuerde que tenemos consejería de martes a domingo. Estoy aquí para servirles. Recordemos que el amor a primera vista ocurre, en efecto ocurre. Pero hay algo muy importante que no podemos dejar pasar desapercibido. Porque yo nunca me he encontrado en una situación cuando le pregunte a alguien, ¿cómo estás? Bien, estoy enamorado. Oh, muy bien, ¿estás enamorado de quién o de qué? No, nomás estoy enamorado. Oh, ok, pero no hay alguien del cual te está refiriendo. No, solo estoy enamorado. ¿Sabe? El amor demanda que exista, observe esto, un objeto del cual está enamorado. El amor demanda que el objeto por medio del cual la persona puede expresar su amor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Nadie ama tan solo por amar. El amor siempre se ha dado cuando existe el objeto por medio del cual puede expresar ese amor. Por ejemplo, tenemos el versículo de Juan 3:16. Si no lo conoce, puede buscarlo en la palabra de Dios. Vemos ahí en ese versículo que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios que ha dado su Hijo unigénito. Aquí me faltó una palabrita. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios, ¿al quién? Al mundo. Hacía falta el objeto, ahora lo tenemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor demanda el objeto. No hay amor sin un objeto por medio del cual ese amor sea expresado. Escuche bien, el amor agape de Dios no tendría ningún significado si no existiera el objeto por medio del cual se demuestra ese amor. El amor no puede existir si no existe el objeto, pero una vez que ha encontrado ese objeto por cual de expresar su amor, por medio que el cual demostrará ese amor, una vez que ha puesto no solo sus ojos, sino su corazón en ese objeto, entonces buscará cualquier oportunidad para expresarlo. Amén, varones. 2, 3. Buscaremos la manera de cómo expresar ese amor a aquella persona con la cual nos ha robado el corazón. ¿Sabe? Esto es genial. Usted sabía que tanto usted, mi hermano, como aquellos que nos ven a través de los medios sociales o donde sea, ¿sabe? Usted es el objeto del amor de Dios. ¡Wow! Este es el amor en la salvación.
Cuando utilizo mi facultad de pensar, de mirar hacia atrás en mi pasado y recordar de dónde Cristo me sacó. Lo que resalta, hermanos, en este pensamiento a la vista es el amor de Dios hacia mí, porque solo yo y Dios sabíamos qué tan pecadores somos. En ese momento entendemos el amor de Dios. Recuerde que tanto usted como yo caminábamos, como dice la palabra, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, con el mismo espíritu que ahora, en este mismo momento, opera en los hijos de desobediencia. Caminaba en la oscuridad, pero Dios, dice la palabra, me rescató. Escuche esto: de nada me serviría saber que Dios es rico, de que Dios es el dueño de todo, y saber que no tiene ningún amor hacia mí, y saber que no obtengo absolutamente nada de Él. Usted puede que conozca a una persona que quizás tenga bastante dinero, quizás un millonario. Aquí en Las Vegas me imagino que hay muchos de este tipo de personas. Pero de nada le sirve si usted tiene una necesidad y esta persona no extiende una ayuda a usted. De nada sirve que conozca que sean millonarios. ¿Sabe? Pero Dios dice que es rico en misericordia por su grande amor. Después de demostrar el amor de Dios, observe lo que pasa. El Señor nos muestra y nos da de sus riquezas, nos da de su hermosura, nos da de su poder, nos da de su magnificencia y nos da de su misericordia diariamente. Este es el amor de Dios que actúa actualmente en nuestras vidas. Lo demuestra momento a momento en cada uno de nosotros. Él nos amó. Y nos amó no por nuestros buenos looks. Oh, pastor, es que, mire, es que sí, yo soy guapo. No, le tengo noticias, no por eso lo amó el Señor. O quizás porque Él vio qué tan merecedor soy de su amor, pastor. Si viera qué tan dadivoso puedo llegar a ser. No. O quizás él me amó porque yo vengo aquí como todo buen bautista católico solo el domingo en la mañana, pastor, porque es todo lo que necesito. Y me vio la carita de piadoso que tengo y por eso me amó. Déjeme decirle, hermano, absolutamente no. Mas Dios, dice la palabra en Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿quién dice? Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Imaginémonos ahora, mis hermanos, por un momento a un hijo desobediente. Este hijo desobediente vivió toda su juventud desobedeciendo al padre, completamente ajeno a la voluntad de lo que su papá le pedía que hiciera. Este joven creció, ahora es una persona adulta, un hombre que continúa desobedeciendo a su padre. Cada vez que tiene la oportunidad se burla de él. El padre le duele en su corazón el hecho de que este hijo es desobediente. Llega al punto en la desobediencia de este hijo que es constante, que el padre finalmente es afectado a su salud y esta persona, por el dolor de su corazón, muere. Ahora el hijo se encuentra a los pies de la tumba de su padre, recordando lo malo que hizo constantemente, dándole la espalda a su padre constantemente. Y en su pecado se arrepiente y dice: perdóname, Padre, porque fue mi culpa que murieras. ¿Sabe? Después de que se lee el testamento, se da cuenta que su padre le ha dejado una gran porción a él. Una gran porción que le ayudará a vivir el resto de su vida sin ningún problema. Ahora, esta persona se encuentra con una carga pensando: ¿cómo es posible que mi padre me haya amado tanto aún a pesar de lo mal que yo me he portado? Que me haya dejado esta gran herencia aún a pesar de mí mismo. ¿Sabe? Así también cada cristiano, al ver todo lo que el Señor nos ha dado, a ver el perdón que nos ha ofrecido, de igual manera nuestras entrañas deben ser conmovidas, hermanos, al entender el gran amor de Dios por nosotros. Nuestro corazón debería ser conmovido de gran manera al darnos cuenta de la inmerecida gracia de Dios por nosotros.
Esto, amados hermanos, es lo que debemos de traer a la memoria cuando pensemos en el amor de la salvación. Y en 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 de Juan 3:1. Escuche esto, mis hermanos. ¿Qué tan profundo es el amor del Padre por nosotros? Es tan grande que no tiene medida. Su amor es tal que ha dado a su Hijo unigénito para así hacer de este desdichado pecador su más amado tesoro. ¿Qué tan grande es el amor del Padre que en el momento que su Hijo se encontraba colgado de la cruz del madero, en la cruz se encontraba colgado cargando los pecados de la humanidad, su Padre le dio la vuelta? Le dio la espalda completamente porque no podía soportar la gran cantidad de pecado que él estaba cargando en ese momento, y lo hizo para que nosotros, aquellos que le recibamos como su Señor y Salvador, nosotros de igual manera le demos la vuelta al pecado para que nosotros también, y al igual que su Hijo Jesucristo, vayamos a la gloria en el momento que muramos. Wow, hermano, qué gran concepto. Este es el amor de la salvación. El amor de Dios es mostrado en su salvación. Él dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. También dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amigo que nos acompaña, si aún usted no ha confiado en Cristo como su Salvador, yo le pido que por favor medite en estas palabras. No solo del amor en la salvación, pero también vamos a ver en esta tarde la vida en la salvación. La vida en la salvación. Y esto nos lleva al versículo 5 de nuestro texto, donde nos dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabe? Cuando era niño, otra vez regreso a mi niñez, ya que, vaya, aún me acuerdo. Íbamos y visitábamos la tumba de nuestros abuelos. Era un cementerio bastante viejo ahí en la ciudad de Hermosillo. Lo que solía hacer como una práctica, porque vaya que me aburría de estar ahí, es ir a leer los epitafios en las lápidas. Muchos de ellos habían fallecido al principio del siglo pasado. Muchos de ellos incluso fueron parte de lo que fue la Revolución Mexicana. Al leer estos versículos que acabamos de leer en la palabra de Dios hace unos momentos atrás, me trae a la mente la misma escena. Ahora yo caminando entre las tumbas, viendo los epitafios que se encuentran ahí. En cada uno de ellos encuentro muerto a consecuencia de su pecado. Muerto a consecuencia de su pecado. ¿Sabe? No es que el cristiano ame a la muerte de ninguna manera, al contrario, detestamos aquello que trae la muerte al ser humano. Todo ser humano, hermanos y amigos que nos acompaña, disfraza la muerte para así presentarla de una manera u otra, un tanto presentable. No importa que tan bien preparado sea el cuerpo, no importa que tan bien maquillado sea el cuerpo, mis hermanos, el cuerpo para lo único que sirve es para que vaya a la tumba. Así fue nuestra condición sin Cristo. Así es, amigo mío, su condición sin Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, dice la palabra, nosotros muertos en pecado, escuchen esto, nos dio vida juntamente con Cristo. No se pierda de esto, nos dio vida juntamente con Cristo. Supongamos esto, mis hermanos, aquí estando en Las Vegas, el gobernador de Las Vegas, o el gobernador de Nevada, vaya, me invita a comer. Yo llego al restaurante, ¿verdad? Llego a este restaurante, por cierto, es un restaurante muy fino. No era nada que ver con Taco Bell, ni nada por el estilo. Es un restaurante muy fino. Yo por primera vez voy a este restaurante. Y llego y a la entrada hay una persona que me recibe y me dice, disculpe, ¿tiene alguna reservación? ¿Sabe yo lo que voy a decir? Yo vengo con el gobernador. Entonces la persona en la entrada me va a decir, ok, entonces pásele si usted viene con el gobernador. Me dejaron entrar ahí porque vengo
con una persona que merece estar ahí. Ahora, yo puedo entrar porque entré con esta persona. Es importante entender esto, mi hermano. Yo no soy nadie, pero con Cristo, Él sí lo es. En Romanos capítulo 6, versículo 8 al 10, vaya conmigo, hermanos, Romanos 6, capítulo 6, versículo 8 al 10. Dice la palabra, observe lo siguiente: y si morimos, ¿con quién? Con Cristo. Creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sabe? Una de las cosas que me impresionó la primera vez que yo fui a una iglesia bautista, y les soy honesto, mi hermano tenía aproximadamente 14 años. La primera cosa que me sorprendió es que había una cruz vacía, al igual que esta. Mi mente no captaba el por qué existía una cruz vacía. ¿Y dónde está la figura del hombre que siempre cuelga de ella? ¿Sabe? La cruz está vacía porque Cristo murió tan solo una vez, de acuerdo a la palabra de Dios, y creemos más bien en un Cristo resucitado para no morir nunca más. Amén. Cristo murió, al tercer día fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. En Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, he muerto con Cristo. Él tuvo una muerte física, y si Cristo no viene antes por su iglesia, cada uno de nosotros también tendremos una muerte física. Pero adivine qué, ¿con quién he resucitado? Porque lo que a Él le pase, a mí también me pasa. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, y quiero que no se pierdan, en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solo que estamos con Cristo, sino que estamos en Cristo. Ya no tenemos que pagar por la pena del pecado. Esto es lo que hace que el amor y la salvación, es lo que hace el amor en la vida de la salvación. Cristo murió, y cuando murió, yo morí. ¿Por qué? Porque estoy con Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado. Y por la gloria de Dios, cuando Cristo resucitó, yo fui resucitado. Esto es precisamente la imagen que observamos en el bautismo: la muerte, sepultura y resurrección. Algo que pasó en nosotros, ahora lo hacemos público delante de una congregación. Hemos recibido el amor de la salvación, y ahora recibimos la vida en la salvación. Hemos sido resucitados, y ahora estamos sentados, dice la palabra, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora conocemos la verdad, y vamos a explorar este punto un poquito más. Ahora conocemos la verdad en el amor de la salvación, la vida en la salvación, y llegamos al último punto, a la conclusión de este mensaje, mis hermanos, donde nos dice el lenguaje de la salvación. Quiero que no se pierda de esto, el lenguaje de la salvación. Y uno dice: ¿qué significa esto, pastor? ¿Qué significa esto de la salvación? Hablamos de ello. ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. Incluso cantamos de ella. Cantamos de la salvación, que dice: salvo por su poder, vida con él tener, en la canción de mi corazón. Porque, ¿cómo dice? Porque salvo soy. Perdón, no di la nota. Pero vemos ahí, mis hermanos, algo muy interesante, y no quiero que se pierdan. En el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan 3:17 también nos recuerda porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será ¿qué?
salvo. Hablamos de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué se refiere esto? Cuando hablamos del lenguaje de la salvación, ¿qué es lo que estamos diciendo, pastor? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salvación? ¿Qué significa para mí esto? ¿Qué es lo que pasó cuando nací de nuevo? En el momento que recibí a Cristo como en mi corazón, ¿qué fue lo que pasó, pastor? El diccionario secular define la palabra salvación literalmente de la siguiente manera: es la solución de un problema grave, o la liberación de un peligro, o la solución de una amenaza o de una situación difícil. Esa es la definición de la palabra salvación. Es literalmente la idea de que éramos cautivos. Escuchen bien, estábamos cautivos, estábamos atrapados sin esperanza y sin salida. Mire acá. Antes de la salvación éramos literalmente ciudadanos del infierno y respondíamos tan solo a un amo, haciendo los deseos de aquel que ha sido homicida desde el principio, el cual no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Aquel que cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y me refiero exactamente al que está pensando usted, a Satanás. ¿Sabe? El infierno era nuestro destino, inevitablemente. Pero Dios, dice la palabra de Dios, nos ha dado la salvación. Así como Dios tiene absolutamente todo el derecho de enviarnos al infierno, en Cristo tiene todo el derecho, tiene todo el poder de rescatarnos, ya que Él pagó con su vida por nuestro pecado. ¿Se acuerda de la tortuga? Algo de lo que nosotros no podemos hacer en nosotros mismos, lo ha hecho Cristo por nosotros. ¿Saben? No que tan solo nuestro Señor cubrió el pecado, sino que nos ha hecho justos delante de Él. Así que en el momento de nuestra salvación, al reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra posición de pecador ha cambiado. Ahora soy salvo. Cuando hablamos de que hemos sido rescatados por Jesús, estamos hablando que hemos sido rescatados de las consecuencias de nuestro propio pecado. Porque hay consecuencias por nuestro pecado. Hemos sido salvos de una condenación eterna en el infierno. El ser salvo significa que he sido salvo de algo, pero no solo eso, sino que he sido puesto en otra posición. Ahora ya no voy rumbo al infierno. El ser salvo significa que he sido salvo de algo. He sido salvo de mi previa reservación en el infierno y a mi nueva morada en gloria. De mi inevitable destino de una condenación eterna a estar en la misma presencia de Cristo. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es necesario observar esto, hermanos. Las palabras griegas utilizadas en esta pequeña frase nos dice lo siguiente: nos hizo sentar. Está escrito como algo que ya tomó lugar. Esto ya tomó lugar. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es como, por ejemplo, nos ponemos a ver una película de la historia, cualquier historia, que usted ya conoce de qué se trata. El final incluso ya lo tiene bien memorizado. Pero es una película nueva que salió y por primera vez la vamos a ir a ver. Quizás no conoce la trama de lo que está ocurriendo en la película, por eso lo está viendo, pero sabe bien el final. Ya tenemos el resultado de lo que ocurrió y sabemos lo que pasó en la historia, así que tenemos bien claro en cómo va a finalizar esta película. ¿Sabe? Quizás no conocemos los detalles de esta trama llamada vida, nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es como cuando oraba esta mañana y le decía: Señor, habla a tu iglesia, sé tú el que hables. Estás aquí, estoy aquí contigo. Estoy sentado en los lugares celestiales conversando con mi Dios, pidiéndole: Señor, habla a tu pueblo, sé tú el que hables. En los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Si ya está en Cristo, ya está ahí por la eternidad. Si usted ya recibió a Cristo como su Salvador, la palabra de Dios nos dice que ya estamos sentados al lado de Cristo. Pero pastor, yo me veo aquí muy bueno, aquí en Las Vegas todavía. Sí, mi hermano, pero posicionalmente ya está en la presencia del Señor. Por lo tanto, al llegar al conocimiento de esta verdad, nuestro comportamiento aquí en la tierra debe ser algo diferente. Amén. Debe de ser algo diferente. ¿Por qué? Porque ya estoy en los lugares celestiales. Ya conozco mi posición actual delante del Señor. Gloria a Dios, soy salvo. Gloria a Dios, ya tengo a Cristo en mi corazón. Ya no tengo que luchar más para tratar de ganar la gloria. Ya no tengo que hacer eso. Dígalo conmigo. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? Si no lo es, no deje pasar esta oportunidad. Pero pastor, ¿qué quiere decir eso? En un momento más oraremos al Señor. Recuerde que estamos sentados enseguida de Él en este momento. Ore a su Padre Celestial y pídale perdón por su pecado y dígale: Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que todo lo que hago es abominación a ti. Y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Por la verdad del amor de nuestra salvación, tenemos una vida en la salvación y por lo mismo conocemos el lenguaje de la salvación. Estamos sentados en gloria, ahora vivamos para Cristo en esta tierra. Padre, te doy las gracias, Señor, por la bendición que nos das de abrir tu palabra, Señor, y poder escudriñar este tema tan importante, Señor, que muchos cristianos en muchas ocasiones desconocemos. Y por lo mismo nos lleva a inclinar a vivir una vida impía delante de ti. Padre, te doy las gracias, Señor. Porque no solo nos has dado la salvación, has demostrado tu amor, tu poder para cada uno de nosotros al rescatarnos de este lugar real llamado infierno. Señor, pero ahora en Cristo, Señor, estamos en tu presencia. ¿Qué concepto, Señor? Qué manera de pensar y traer a la mente todo aquello que éramos en el pasado. Pero ahora en Cristo somos más que vencedores. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.